Dios les bendiga, apreciables amigos y hermanos. Estamos este día para compartir una porción de la palabra de nuestro Dios. Vamos a buscar en nuestra Biblia, en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 17 al 22. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 17 al 22. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiéndole le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le dijo: Una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Vamos a orar al Señor para que bendiga su palabra. Padre que está en el cielo, le damos las gracias por este momento. Amado Señor, para que sea usted quien nos esté dando, Padre Celestial, el consejo de este día, para que podamos entender su palabra, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Queridos hermanos y amigos, acabamos de leer una porción del Evangelio de San Marcos, donde nos relata la historia de este joven que la Biblia dice que tenía muchas posesiones. Por tanto, nosotros podríamos pensar que es una persona que no necesita tal vez de algo o de alguien, que es una persona que está satisfecha en la vida. Pero nosotros acabamos de leer en el versículo 17 y nos dice que este joven salió corriendo y se arrodilló delante de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo iba allá a salir de ese lugar, iba a seguir predicando con sus discípulos, pero esta persona vino en el momento correcto, en el momento indicado, porque él sabía que le faltaba algo, él sabía que tenía algo todavía en su interior que no lo dejaba, a pesar de que él conocía la ley de Moisés, a pesar que él era el religioso de su época, pero él en su interior o en su alma o en su corazón sentía un vacío y se preguntaba qué lo necesitaba. Él vino delante de nuestro Señor Jesucristo para pedir o preguntar por su salvación. Muchas veces nosotros en nuestra vida no tenemos un rumbo. Pensamos que porque tenemos éxitos en nuestros negocios, en nuestros trabajos o en nuestro estudio, pero hay algo en nuestro interior que nos está diciendo que nos falta. ¿Pero por qué pasa eso? Porque nosotros como seres humanos, pues sabemos que somos imperfectos, que tenemos una naturaleza de pecado. Cuando nacemos de nuestros padres, cuando nosotros venimos a este mundo, ya venimos con la semilla del pecado, ya venimos con ese pecado que nos ha alejado de Dios, el pecado que nos ha separado de tener una relación directa con Dios. Por lo tanto, hay muchas veces nosotros como seres humanos tenemos la necesidad de poder buscar de Cristo, porque Cristo es el camino de nuestra salvación. Únicamente no podemos buscarlo en otro lugar. ¿Por qué muchas personas se sienten solas? ¿Por qué muchas personas se sienten angustiadas o sienten dolor en el corazón o en el alma? Aunque teniendo una familia, teniendo hijos, teniendo el trabajo que ellos soñaron, teniendo todas las cosas materiales que se podría decir, siempre hay algo en ellos que dice que no los deja, o hay algo, un vacío que sienten en el corazón, porque muchas veces ellos han buscado llenar ese vacío, pero lo han hecho de una forma errónea o han querido buscar a Dios, pero no lo han encontrado porque lo han buscado en el lugar incorrecto. Vemos acá que este joven rico, él sí llegó directamente a Jesús, él llegó con la persona correcta, llegó en el momento indicado, pero como les digo, nosotros como seres humanos necesitamos un camino y necesitamos, porque lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestra naturaleza, reconocer dónde estamos nosotros como personas, dónde nos encontramos, el por qué sentimos nosotros muchas veces ese dolor o ese vacío o esa soledad que no la podemos llenar ni con dinero, ni con cosas materiales, ni con nada de lo que hay a nuestro alrededor. Jesús dijo que apartados de Él no podemos hacer nada. Y si nosotros volvemos al texto de Marcos 17, vemos cómo este joven llega
Dice el 17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. Vino corriendo, este joven tenía una emergencia. Este joven sabía que necesitaba resolverlo de inmediato. No había tiempo que perder para él. Y él estaba en el momento indicado, en el momento correcto, porque Jesús estaba en ese lugar. Él sí estuvo presto. Este joven sí pudo estar en el tiempo que debería de estar, porque Jesús, imagínense, Jesús ya se iba, dice la Biblia, porque si leemos los versículos anteriores, Jesús había bendecido a los niños y el versículo comienza diciendo, al salir él para seguir su camino. O sea que este joven sí tuvo la oportunidad de poder llegar a Jesús, de poder estar cerca de él y de poder preguntarle qué tiene que hacer para heredar la vida eterna. Todos nosotros como seres humanos sabemos que un día nos va a tocar partir de esta tierra y tenemos que resolver dónde vamos a pasar la eternidad. No podemos pensar que porque nosotros somos buenas personas o porque nos portamos bien ante la sociedad, vamos a poder tener una entrada al cielo o poder salvarnos por las obras que hacemos, sino que al contrario, Dios mostró su amor para con nosotros, porque el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, nosotros como personas, como seres humanos, no tenemos la posibilidad de poder entrar al reino de Dios por nuestros propios medios. No podemos nosotros decir que con hacer tales cosas o con prestar servicios a personas vamos a poder entrar al reino de los cielos, porque nuestra naturaleza de pecado hace que nos separó de Dios. Por lo tanto, el amor de Dios se manifiesta y Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces aquí Dios está mostrando su amor a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchos de nosotros a veces porque endurecemos nuestro corazón, porque tenemos un orgullo, porque no nos deja, porque el pecado que mora en nosotros siempre está latente, siempre queremos tener la razón. No venimos delante de Dios como lo hizo este joven muchas veces. O si venimos, no lo hacemos con un corazón dispuesto. Y aunque nosotros sabemos que tenemos esa necesidad de Dios, porque si ustedes se recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra y leemos en los evangelios, Él hizo milagros, sanó enfermos, multiplicó los alimentos, pero el objetivo principal de nuestro Dios era ir a la cruz, morir en una cruz, morir crucificado en una cruz, para que a través de esa muerte y de esa resurrección nosotros podamos tener entrada al reino de los cielos y nuestro pecado pueda ser perdonado. Nosotros no podemos decir que hay otro camino distinto. Jesús dice en Juan 14:6, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, nosotros debemos de buscar ese propósito, el cual Dios ya nos dio a su Hijo para que nosotros podamos tener entrada al cielo y veamos nosotros si estamos cumpliendo o si estamos haciendo ese regalo que Dios nos dio, lo estamos haciendo nuestro, porque Él ya lo hizo, pero depende de nosotros el querer hacer valer ese regalo por gracia que nos dio, porque la muerte de Cristo en la cruz o nuestra salvación no es gratis. Jesús pagó con su sangre y a través de Él nosotros tenemos redención y somos justificados, somos liberados del pecado que nos ha atado a este mundo. Jesús nos libera y nos hace sus hijos. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro único Salvador, somos adoptados como hijos de Él. Por lo tanto, si somos adoptados, pasamos a ser parte de la familia de Dios. Él nos ha liberado, nos ha justificado a través de su muerte, a través de su sangre, para que nosotros podamos ser libres de ese pecado. Muchas veces creemos que las religiones o las iglesias nos están prohibiendo cosas, y cuando en realidad el mundo nos tiene atados a sus vicios, a cualquier tipo de vicio que nosotros tengamos, siempre estamos atados a eso y no nos damos cuenta, porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, nosotros como seres humanos estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero Jesús nos vino a dar libertad, nos vino a libertar a través de su muerte en la cruz. No hay que perder de vista esa muerte que Jesús tuvo, esa muerte que la Biblia dice que fue una muerte de cruz, porque el tiempo que Jesús muere es algo terrible. Morir es algo que
que no se podía soportar, era de lo más bajo. Y Cristo sufrió por nosotros para poder librarnos del pecado, para poder librarnos de ese pecado al que nosotros estábamos atados. Por lo tanto, Él no vino a condenar a las personas. Él no vino a ponernos trabas. Al contrario, la Biblia dice que Él vino a salvarnos, porque nosotros estamos en una posición donde no nos podemos salvar. Estamos en una posición donde necesitamos de Jesús para poder llenar primeramente todos los vacíos de nuestra alma y poder entrar al reino de los cielos. Por eso decimos que el único camino es Jesús. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para poder caminar con Cristo, para poder reencontrarnos con Él o encontrarnos con Él? Lo primero que tenemos que hacer es un arrepentimiento. En el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 17, Jesús dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, nosotros como personas, como seres humanos, el primer paso que tenemos que dar es un arrepentimiento. Pero, ¿qué es ese arrepentimiento? El arrepentimiento no es un cargo de conciencia, el arrepentimiento no es el que nosotros nos decimos que hicimos algo mal, sino que el arrepentimiento es un cambio de actitud, un cambio de vida en nosotros. Pero para que nosotros podamos arrepentirnos delante de Dios, primeramente tenemos que reconocer nuestra naturaleza pecaminosa. Tenemos que reconocer que nosotros no tenemos entrada por nuestra propia cuenta. Tenemos que reconocer que necesitamos de un Salvador, que necesitamos de Cristo para poder tener esa nueva vida. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, Jesús está platicando con un hombre que se llama Nicodemo, y este hombre es un doctor de la ley. Él conoce toda la ley de Moisés, dada por Moisés, y Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Para que nosotros podamos tener una comunión con Cristo, para que nosotros podamos empezar a caminar con Cristo, tenemos que primeramente llegar a ese arrepentimiento que va a hacer un cambio en nuestra mente, un cambio en nuestras actitudes. Lo que ya hacíamos ya no lo vamos a hacer, porque vamos a tener el Espíritu Santo y Él va a ser el que nos va a guiar, Él va a ser el que nos va a ayudar para poder superar todas estas cosas. Nosotros, por nuestros propios medios, no lo vamos a poder lograr. No podemos decir que cuando dejemos tal vicio, cuando dejemos tal maña, vamos a buscar a Jesús, porque nuestra naturaleza es de pecado, nuestro cuerpo siempre va a estar queriendo hacer las cosas del mundo. Por eso es que tenemos que venir a un arrepentimiento genuino, reconocer que Cristo es el único camino y reconocer que Él es el único que me puede ayudar a salir de todo esto que me puede estar sucediendo en la vida. Porque nos podemos ver muy bien, nos podemos vestir muy bien, podemos andar muy bien peinados, en las redes sociales podemos aparentar que somos felices, o incluso podemos presentar una familia feliz, pero cuando nosotros estamos solos en nuestra intimidad, reconocemos que hay algo que nos falta. Y ese algo es Cristo, porque eso no lo puede llenar el dinero. No hay medicina para tener una paz genuina. No podemos comprar felicidad. No podemos comprar el gozo, porque esas cosas solo son las que Cristo nos puede dar. Y lo podemos hacer primeramente a través de nuestro arrepentimiento. Ahora bien, por eso es necesario que nosotros podamos correr a Jesús, como lo hizo el joven rico. Es necesario que nosotros esta tarde, este día, debemos de decidirnos a poder seguir a Jesús, a poder llevar a Jesús, llegar a los pies de Jesús y arrodillarnos y decirle qué tenemos que hacer para ser salvos, y Él ya nos dice qué es lo que tenemos que hacer. No tenemos opciones, no hay opciones, no hay una opción de decir me voy a poner a pensar qué es lo que tengo que hacer, sino que lo único que tenemos son dos: o venir a Cristo y poder gozar con Él por la eternidad cuando nos toque partir y poder gozar en nuestra vida terrenal, o seguir alejados de Dios como lo estamos haciendo. Este día, mis queridos hermanos y amigos, tenemos que tomar una decisión. Es como si nos tuviéramos nosotros a la orilla de un precipicio y vamos a caer. No tenemos opción. Si alguien llega y nos dice que nos va a ayudar, no lo vamos a pensar, porque no tenemos opción, porque está un precipicio abajo y hay una persona arriba que nos está auxiliando. Y así es el hombre sin Cristo. Está a punto de caer a un precipicio donde no hay salida, y Cristo está presto para poder ayudarnos. Así que esta tarde, mis amables hermanos y amigos, hay que tomar una decisión y hay que entregarle nuestro corazón a Jesús.
Dice en Romanos 19 que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, vamos a ser salvos. Hoy, este día, yo los voy a invitar a que hagamos una oración de fe. La oración nos salva, las palabras no son mágicas, pero si nosotros lo hacemos creyendo y abriendo las puertas de nuestro corazón a Jesús, este día nuestro nombre puede ser escrito en el libro de la vida. Este día nosotros podemos empezar nuestra nueva vida con Cristo. No cometamos el error que cometió el joven rico, porque la Biblia nos narra unos versículos más adelante que el joven se fue triste. Nadie que le da la espalda a Jesús teniéndolo de frente, teniéndolo cerca, se va a ir alegre. Este día nosotros tenemos la oportunidad de poder recibir a Jesús como nuestro Salvador y poder caminar junto con Él. Vamos a hacer esta oración. Usted allá en casa que nos está viendo o donde quiera que esté, puede repetirla y creyéndola y abriéndole su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a decir: Señor Jesús, yo les recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, amén. Si usted repitió esta oración, bienvenidos a la familia de nuestro Dios y sepa que su nombre hoy ha sido escrito en el libro de la vida y congréguese en una iglesia, sírvale a Cristo para poder seguir caminando y poder tener una mejor vida espiritual. Que el Señor los bendiga.